Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Disculpen, hoy tuvimos una falla técnica, pero ya estamos aquí. Bienvenidos a Desde el Jardín de los Cerezos. El día de hoy hablamos de Me estoy desgastando, el síndrome de burnout. Hoy día tenemos a la doctora Giovanna Galarza Torres, quien es magíster en psico-oncología y cuidados paliativos. Actualmente se encuentra doctorando la especialidad de psicología, la especialidad de psicología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También especialista en psico-oncología clínica y de la salud. Tiene de formación terapéutica, lo que corresponde al cognitivo-conductual y gestal. 25 años de experiencia como profesional docente de pre y posgrado y actualmente labora en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y bueno, también en diversas universidades nacionales y privadas. Y forma parte es directora del Instituto de Formación e Investigación Psicológica de Atención Salud. Entonces, de esta manera le damos la bienvenida a la doctora Giovanna Galarza, quien está el día de hoy con nosotros. Y bueno, así como hemos empezado este momento de estrés, que inicialmente hemos empezado, doctora, con este momento de estrés al iniciar, seguramente muchas veces nos ocurre esta situación en nuestra vida cotidiana, pero este respirar hondo para poder arrancar es clave, así que ha sido preciso para el inicio de nuestra sesión del día de hoy. Bueno, adelante, doctora Giovanna, gracias por su participación el día de hoy. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, primeramente al Jardín de los Cerezos. Qué lindo nombre. Gracias a ti, Ivonne, ¿no? Y a todos los colegas que están presentes, y espero que esta charla, pues, que es más un compartir, pueda ser de ayuda, ¿no? Es importante el tema, ya que vivimos también un tiempo mucho más difícil, ¿no? No solamente que estamos tratando de controlar una pandemia de COVID que hemos tenido con muchas fases o etapas, desde el 2020 hasta la actualidad, que ya por lo menos tenemos nuestras vacunas. También tenemos todo un tema de reinsertarnos también al tema laboral, y genera también una tensión, ¿no? La vivencia de trabajar en una actividad eh, fuerte en pandemia o remota, o ahora volver a la presencialidad completamente. Y cómo de todas maneras el estrés, ¿no?, que se ve en el día a día, en el trabajo laboral, también influye mucho en nosotros a nivel personal, y puede ser también, de hecho, en ciertas áreas de nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces, hoy día sí vamos a hablar, vamos a compartir experiencias, y voy a darles un poquito de cómo nosotros en el centro donde yo laboro hemos manejado el estrés laboral, el desgaste, las intervenciones del psicólogo en un instituto altamente especializado con nuestros compañeros, ¿no?, que también han trabajado en primera línea, son los que más han estado afectados, y lógicamente también este estrés, que no es laboral, pero es otro tipo de estrés que también desgasta con los mismos pacientes, ¿no?, y los cuidadores también, que es todo un tema muy aparte, pero que también se ve afectado, ¿no?, en esa relación del vínculo médico-paciente, médico-familia o personal asistencial, ¿no?, entre ellos. Igual. Pues bueno, listo, yo estoy presta, que no sé si me permites algún compartir, de Claro, repente. claro que sí. Perfecto. Ya está habilitado para que pueda compartir con total Ajá, libertad. gracias. Gracias. Entonces, yo quizás podría un poquito primeramente a través de un pequeño video de fotos. Vamos a ver si ya se puede. Ujú.
De No igual hay son... manera, aprovechamos en invitar a todos, por favor, pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Nosotros estamos aquí para tratar de responder a todas aquellas inquietudes que puedan tener. Adelante, doctora. Gracias. No hay sonido por si acaso, porque es en base a unas fotos que he podido sacar de lo que nosotros siempre íbamos trabajando con el personal, ¿no? Entonces, es unas fotografías ahí que siempre se ha trabajado con el personal de enfermería, médicos, otros trabajadores con charlas. Normalmente, como psicólogos, siempre teníamos una participación como plan de trabajo anual y esperábamos nuestras participaciones en reuniones anuales que siempre tiene el trabajador, ¿no? Para ver cómo va ese rendimiento, ¿no? Entonces, se hacían diferentes actividades, talleres, a veces talleres de dinámicas para compartir cómo se sentían frente a una semana, un mes de muchas pérdidas o de repente habilidades de comunicación entre ellos, fomentar los valores, cómo descargar, ¿no? Entonces, diferentes dinámicas, ¿no? De compromiso más que todo. O a veces también teníamos algunos talleres en base a casos de vivencia, ¿no? Que nos reuníamos entre el equipo técnico de enfermería. Entonces, esto nos permitió también ir cada vez manteniendo pues un rol importante en el bienestar del personal. También más, ya un poquito más, quizás voy a compartir un pequeño video que se hizo con los médicos, que también es importante para ellos, aunque es un grupo que a veces tiene un poquito más de resistencia a poder soltar estas tensiones, ¿no? También la demanda que ellos tienen de labor hace un poquito más estos mecanismos de defensa de ellos, de proteger. Pues bueno, frente un poquito a esta fotografía voy a compartir ahora sí. Tú me vas a ir diciendo si hay alguna pregunta, Sí, algo. aquí estamos atentos, todavía no estamos saludando. Gracias, Teresa Ujú. López, la saluda, doctora Galarza, la señora o Teresa López la está saludando, Luis Manrique también nos saluda, gracias por estar aquí. Jacqueline Monroy Vega y Celia Carguanina también, muchísimas gracias por estar enviándonos sus saludos. Pues bien, gracias. Pues vamos a hablar del síndrome del desgaste emocional en el profesional, ¿no? Sabemos nosotros, pues, que está relacionado mucho con el estrés laboral, pero es un estrés crónico, ¿no? Y que actualmente la Organización Mundial de la Salud lo está declarando como una enfermedad, ¿no? Y esto se ha dado como parte de estas grandes evidencias científicas de ver pues que hay un compromiso en siempre cuidar, ¿no? Y cuidar no solamente al paciente, a la familia, sino también cuidar al trabajador. Y de ahí es que el compromiso fue que a partir del 2022 pues se hace oficial involucrar en los diferentes países, ¿no? Este protocolo de trabajo, ¿no? Y considerar pues a este desgaste emocional como pues un criterio clínico de tratamiento e intervención, ¿no? Pero también acordémonos que en este año, en el 2020, vino también algo muy importante, ¿no? El tema de la pandemia. Acuérdense que el estrés, pues, se ha realizado, hay muchas evidencias, donde hasta se ha visto que trabajos generan mayor estrés laboral, ¿no? Y qué trabajos son los que no generan también. Y hay un estudio realizado también en Estados Unidos, ¿no? Donde nos ve justamente 16 empleos considerados como menos estresantes y mejor pagados, ¿no? Ahí vamos viendo ahí, por ejemplo, vemos ahí el ser afilador, técnico biólogo, ¿no? O también como un ingeniero en operaciones, ¿no? ¿Qué hablamos en Perú? Pues en Perú también se han realizado muchos estudios. Sé que el 70% de los trabajadores peruanos sufren de estrés laboral, ¿no?
Y en este estudio pues señala, ¿no?, que el 39 revela que la fuente principal de estrés es el trabajo, un 27 refiere que es el desempleo, un 18 las responsabilidades, finalmente un 8% la familia y los estudios. Y en total el 71% indica que este estrés ha generado en ellos una depresión laboral, mientras que este 29% no cree haber llegado a deprimir. Causas, hay infinidad de variables causales que pueden llevar pues a unos cuadros depresivos, ¿no? Vamos viendo también que el síndrome de burnout, ¿no?, este síndrome que quizás alguno de ustedes se puede identificar, o puede identificar y dice, ay, me estoy acordando de alguien, quizás de algún compañero o algún familiar, ¿no?, que puede haber estado, pues, quizás en esos momentos de estar tratando de hacer su trabajo, y a veces su trabajo se lo lleva a casa, o quedarse más horas de lo debido en el centro laboral, o la presión de presentar informes, o la presión quizás del personal de salud, ¿no?, de la fuerte demanda de trabajo y atender pacientes que puedan necesitar hasta una intervención en cuidados intensivos, en cirugía, etcétera. Y esto va a generar, pues, este síndrome de burnout, ¿no?, que consiste, pues, un término inglés como que consumirse, agotarse, quemarse, ¿no? Y Quemarse, como un fósforo, ¿no? así es Como un este fósforo cuando tema. se prende, o sea, la mejor forma creo que graficarlo es como un fósforo, se enciende con toda la Enciende. fuerza, enciende y Exacto. luego también se cae y se convierte en ceniza, ¿no? Definitivamente, es como, por más, a veces uno lo dice, no, es que estoy como la vela, ¿no? Una vela esas que llevamos a veces en el, pues, en un, pues, quizás cuando vamos al Señor de los Milagros, ¿no? Un cirio, dicen, Procesiones. ¿no? Ujú. Ajá, exacto, el cirio, yo soy así grueso como el cirio, pero igual el cirio en un momento también se consume. Entonces, no hay que esperar ser esos fuertes para esperar que nos agotemos o nos quememos, ¿no? Lo más común es decir, oye, tan rápido como se puede fumar pues un cerillo, así también puede ser tú. Ujú. Entonces, esta progresión muchas veces de agotamiento se va con el tiempo, que te va agotando quizás mentalmente, emocionalmente, físicamente, ¿no? Porque puede haber una falta de motivación por estas tareas que se van volviendo en costumbres, ¿no? Y que van a ir agotándote, y que no vas viendo quizás estos cambios, ¿no?, de comportamiento en ti, te vas haciendo cotidiana y posiblemente hasta desmotivadora en tus roles o funciones como trabajador. Dice que justamente los costos de preocuparse más, ¿no?, del otro también incluye, y ahí va ese estrés laboral que puede ser en el personal asistencial, ya seas enfermera, médico, psicólogo, trabajadora social, ¿no? Dice que es más preocupante, ¿no? Porque vas preocupándote por salvar las vidas, ¿no? Por brindar una buena atención, ¿no?, pero a un costo a veces mucho más elevado, ¿no? Acá gráficamente hemos visto, ¿no?, que a veces estás trabajando y te suena el teléfono, te están llamando, te están pidiendo respuesta de un informe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también esto pues genera esa fatiga, ese síndrome, a veces ese agotamiento, ¿no? Y si hablamos pues de un trabajo en el sector público, también mucho más. Un trabajo en el sector público también difiere el sistema de atención quizás con tu consulta privada o quizás en una clínica privada también, ¿no? También esas jornadas altas, ¿no?, de labores, turnos demasiado largos, trabajos pues monótonos, quizás, ¿no? Y hay ahora estás generando un síndrome también de agotamiento, no solamente por el tema de la pandemia, sino ahora escucho mucho en algunos trabajadores el tema de devolver las horas de trabajo que se dieron por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, esas personas que han estado en casa
de repente no han podido trabajar, ahora el sistema laboral te pide devolver horas, esas horas que no has trabajado. Entonces eso genera también otro tipo de estrés también, ¿no? Hay que ver, algo que nos cambió la vida completamente fue el primer caso de COVID que llegó a nuestro país de manera confirmada, ¿no? Ese 6 de marzo del 2020, quien aterrizó, ¿no? Si se acuerdan ustedes, fue un joven procedente de Europa que venía de sus vacaciones y nuestro presidente Martín Vizcarra pues dio, ¿no?, la noticia de que el COVID ya estaba en el Perú, ¿no? Entonces esto fue la gran noticia que prácticamente hizo incorporarnos más a todo lo que ya estaba sucediendo en otros países que lo veíamos como lejano, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, quizás, pero decíamos, si llegará acá a Perú, no. Pero sí, llegó y exigió pues esa bioseguridad para todo el personal de salud. Entonces quiere decir que al llegar el COVID también surgieron todas esas fases, ¿no?, de impacto emocional, ¿no? Desde pensar, no, acá no llegará, ¿qué va a ser esa fase de negación, ¿no? Esa fase de rabia, de decir, ¿por qué? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí me tuve que... ¿por qué tengo que atender o por qué se me mueren mis pacientes, ¿no? Y después esas estrategias de afrontamiento también frente a una aceptación que se da y un aprendizaje y un sentido de vida también. Y es ahí, como todo trabajador, que hemos tenido que enfrentar a ese virus, ese gran virus que era recontra amenazante en esa primera fase porque no sabíamos cómo, y nuestros compañeros de primera línea, entre médicos, enfermeras, técnicos, ahí los de primaria tuvieron que estar presentes, muchos de ellos presentes las 24 horas del día. Muchos de ellos han tenido que hacer guardias, vivir en hospitales, vivir en esas unidades, generar estas unidades COVID, ¿no?, y alejarse de su entorno familiar, ¿no? Definitivamente, pues es lógico que nos cambió de una manera. Todo ese cambio, de usar todo ese implemento de ropa, ¿no? El de atender una gran demanda, entrabas a emergencia, veías todos los pacientes con, quizás con posible factor de riesgo de estar infectados de COVID, ¿no? Se generaron unidades y alejado de tu familia. Y solamente tu celular servía para contactarte con tu familia, poder conversar con ellos, y usar esa mascarilla y tratar de ver cómo vencer a la enfermedad, ¿no?, a ese virus, cómo vencerlo. De ahí que empezó también una gran fuerte demanda, también por la necesidad de poder conocer a este virus, pues una búsqueda de evidencia científica. Y es como se da de buscar estudios y se empezó a aceptar los protocolos de estudio, investigaciones en relación a cómo este COVID también afectaba al trabajador, generando este síndrome de burnout, ¿no?, en relación pues al COVID, ¿no? Y es así que a partir del 1 de enero, ¿no?, se da dentro del CIE-11 esta clasificación del síndrome de burnout con una codificación, ¿no? Y esto ha generado este estrés laboral. Ustedes pueden ver ahí en la lámina cómo nuestros compañeros, ¿no?, de trabajo han pasado en esas primeras semanas y meses, donde poco a poco nosotros como psicólogos también nos hemos ido incorporando y trabajando a la mano de ellos, trabajando también para sostenerlos, ayudarlos a que esa fatiga, ese desgaste, también ellos puedan canalizarlo saludablemente y no generar ese estrés tan elevado o ese sufrimiento de agotamiento, ¿no? Se hicieron varias publicaciones también, ¿no?, en muchos países acerca de términos que podríamos llamarle no solamente como burnout frente a la pandemia,
solamente estrés laboral frente a la pandemia, hasta se llamó mucho fatiga pandémica, ¿no? Cómo identificarla y cómo iniciar un abordaje frente a ello también. Y que estaba justamente, que generaba pues esta desmotivación y este estrés, ¿no? en los trabajadores, y no solamente en ellos, sino también en los cuidadores, ¿no? El personal de salud sobrecargado definitivamente, ¿no? No, a ver, quien ha trabajado en los centros de salud comunitarios, centros hospitales de segundo nivel, en los institutos altamente especializados. Tuvimos que cambiar todo un plan de intervención para poder trabajar también en poder ayudar, también colaborar con nuestros compañeros, ¿no? Y se comenzó a ver cómo, pues, identificar, ¿no? Se hizo hasta un termómetro de ver en qué nivel se encontraba el trabajador. Estaba en un nivel de bienestar, desgaste, agotamiento o angustia y estrés, ¿no? Eso se veía. Y lógicamente hemos visto, en mi caso, en la experiencia de trabajo, hemos visto que había mucho desgaste de fatiga, ¿no? Por el tema de las muertes, las atenciones, la falta de recursos humanos fue uno de los temas también. Casi más del 50% en muchas instituciones era personal de riesgo. Y los contratos implicaba contratar gente nueva también. A veces mucha gente sin experiencia, ¿no? La alarma fue total. ¿Quién no lo ha vivido también? Un estrés de buscar, ¿no? Arrasar las tiendas, comprar papel higiénico, todo. La parte de las pérdidas también, ¿no? La parte que también para el personal de salud fue cómo también poder dar las malas noticias que eran constantemente y poder también, porque ellos también pasaban por el tema de ver de que no podían entregar los cuerpos como se solía dar, ¿no? Con que la familia pueda despedirse, ¿no? Todo era un tema de encontrar pues estas bolsas negras, ¿no? Y sellarlas dentro de un ataúd y recién llevárselas, ¿no? El familiar. Luego vamos viendo que continuaba estos reportajes, ¿no? La falta de oxígeno, unidades, ¿no? Para COVID. Todo esto también afectaba al personal de salud y a la población en sí. Y las famosas inicio de las vacunas, ¿no? Esto que también un tema, ¿te vacunas o no te vacunas? ¿No? Y nosotros también, el personal de salud, teníamos que vacunarnos, pero también con los miedos, si funcionará o no funcionará, ¿no? Las muertes de los trabajadores también para nosotros generó un gran estrés en tiempos de esta pandemia. Sabíamos que había muchas muertes de personal de salud, médicos, enfermeras, técnicas, ¿no? Y esta tasa de mortalidad también en Perú se vio evidente también. Vamos a ir acá, médicos fallecidos, ¿no? A pesar, ¿no? Ya a veces tener la primera vacuna, pero la vacuna no nos garantizaba mucho también, ¿no? Un tema. Venían esta segunda ola de COVID, la tercera ola de COVID, estamos en la quinta ola también, ¿no? Ya ahorita yo les cuento, ¿no? Hace un par de días ya me he vacunado mi quinta dosis, ¿no? Entonces, pero aún sabemos por qué, porque está apareciendo nuevos casos, ¿no? De COVID en nuestro país, que genera esa tensión, ese miedo, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo vamos viendo el tema del burnout, ¿no? Hay que tener conceptos bien claros también, ¿no es así, Ivonne? Claramente Claro, para sí. nuestro público, que ellos entiendan bien qué es el burnout y de dónde viene ese término y quién fue el que acuñó ese término. Pues aquí les presentamos, A Ivonne, Herbert. a Herbert Freudenberg, este psicólogo americano, quien acuña el término de burnout con el sentido pues de agotamiento profesional en 1974. Pero no es solamente él, ¿no? Ya pues desde hace mucho tiempo atrás se hablaba también de este síndrome, de este término, que fue publicado pues a través de obras, literaturas, donde mencionaban justamente este tema de burnout como
en una publicación de una novela llamada Un caso acabado, ¿no? Y Milan Kundera, ¿no?, también lo publicó en La insoportable levedad del ser. Pero gracias también aquí, Ivonne, sabemos que a través de la doctora Maslach, ¿no?, que es una psicóloga social en 1976, junto con, ¿no?, con su compañera Jackson, le deben una de estas definiciones grandes más citadas del burnout, ¿no? Y se figura este síndrome a nivel de 3 áreas, tridimensional caracterizado, ¿no? Como agotamiento emocional, que está relacionado con esas sensaciones de sobreesfuerzo, la despersonalización con actitudes de insensibilidad y la baja realización personal con sentimientos de incompetencia. Y ellos justamente, pues diseñaron, ¿no?, construyeron este famoso cuestionario, ¿no?, el inventario de Maslow sobre burnout, ¿no?, que hasta ahora se mantiene vigente y ha sido adaptada en muchos países, ¿no? Aquí también ha tenido su adaptación y su validación, y no solo se utiliza en recursos humanos, sino también en la parte clínica, educativa, etc. Y hoy en día también, doctora, disculpe, Sí. también tener en cuenta que estas tres dimensiones que usted describe, como es el agotamiento emocional, que es lo primero que vemos, ¿no? Lo primero que vemos es el agotamiento emocional, pero este tema que está muy por debajo de la mesa, que es la despersonalización, que muchas veces se confunde, y es importante que las personas que están conectadas, nuestros televidentes que nos están en este momento acompañando, tengamos claro, ¿no? Esta despersonalización no necesariamente tiene que ver con nuestra personalidad o nuestra forma de ser, ¿no? Porque muchas veces acuñamos el término, no es que ella es así, es que ella tiene esa actitud, es que esa persona o esa persona es así, o utilizamos términos coloquiales como, esa persona es así seca, esa persona no habla, no. Puede estar pasando por un proceso también de este síndrome, ¿no? Y entender que esta baja realización personal, que tiene que ver mucho con cumplir, vamos a decir la palabra cumplir metas, ¿sí? Pero más allá de cumplir metas, es el ánimo de querer, con el que nos despertamos a ello, ¿no? Aquí nos han hecho ya un par de preguntas, pero más adelante de repente, gracias Elena, gracias Mati por compartirnos, Mati nos ha compartido que con respecto a lo que usted mostraba, no poder ver los cuerpos es una desesperación. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente, gracias Mati por no sé si eres personal de salud o has tenido algún familiar, pero desde ya, gracias por tu comentario. Elki Álvarez también nos comenta la vacuna, que es tan importante, pero muchos no le dan importancia de vida, ¿no? Entonces, esos acotaciones. Y bueno, Elena Carranza también nos hizo una pregunta sobre cómo afectar, cómo afrontar cómo detectar y qué hacer para afrontarlo. Lo vamos a ir respondiendo más adelante, Elena. Gracias por tu pregunta. Sí, doctora, adelante, por favor. Así es. Pues sí. Entonces vamos viendo justamente qué importante es y viendo cómo surge este término, cuáles las aportaciones grandes que se han dado, que hacen esta línea base para poder darle una conceptualización más, operativa, ¿vale?, a lo que viene a ser el síndrome del desgaste profesional, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Pues lo que hemos mencionado, es una demanda elevada de desgaste emocional, ¿no? Y que está pues en base a estas relaciones constantes y directas, a veces con otras personas en las cuales tú puedes laborar y que sin querer pueden surgir ciertos conflictos en cualquier área y en cualquier profesión, ya sea entre médicos, con enfermeras, trabajadoras sociales, personal administrativo de salud, maestros, policías, etcétera, ¿no? Y estas son esas fases que claramente, pues, conocemos, ¿no?,
la fase, una de entusiasmo, que uno entra a trabajar, ¿no? Con toda esa energía, esa fase de estancamiento, la segunda, donde pues uno a veces no, el centro laboral, ¿no? Te vas dando cuenta que no cumple esas expectativas que tanto has tratado de ver o percibir. La tercera fase es la frustración, cuando te vas desilusionando, ¿sabes? Cuando de repente no vas, tú vas buscando crecer, pero hay un estancamiento dentro de tu centro laboral, de repente que te genera esos cambios de estado de humor, irritabilidad, frustración, etcétera, que van surgiendo estos mucho más evidentes, estos cambios de estado de ánimo, ¿no? La fase de apatía, que es la cuarta fase, donde hay cambios mucho más notorios y que se van haciendo que, en este caso, el trabajador se vuelva como ensimismado, poco colaborador, ya no quiere participar en reuniones, ¿no? Y no es que sea su personalidad, sino puede estar pasando y puede estar ya mostrando esta sintomatología de agotamiento, ¿no? De desgaste. Y una quinta, que es ya donde llamamos síndrome, se muestra ya con todo, que es la parte, la fase del quemado, ¿no? Son importantes, pues, ¿qué? Consecuencias de la salud física. La persona puede deprimirse, puede presentar mucho más evidente, pues, quizás cuadros de depresión o ansiedad, o ya de sí hasta puede buscar de repente ya el abandono del puesto laboral, ¿no? Esas renuncias, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de alguien de que entró a trabajar y no había esta persona seguía estudiando, ya llegaba a un grado más alto, pero su sueldo iba siendo el mismo que había iniciado al principio, ¿no? Y la demanda de atención se le incrementaba más, pero nunca había un reconocimiento, lógicamente también conforme él iba a su crecimiento profesional. Esto hizo que esta persona comenzara pues a sentir la frustración, ¿no? La apatía, y lo que hizo, ¿no? Es buscar otro lugar, un centro donde le reconocieran todo su reconocimiento profesional, y lamentablemente a veces una entidad laboral pierde un buen trabajador, ¿no? Las tasas de prevalencia, dime. Sí, disculpe. Y esto que usted acaba de mencionar, muchas veces también es importante, de repente podría acotar ahí un poco más. Cuando usted dice que pierde al trabajador, es por ambas partes, ¿no? Porque el trabajador no es capaz de expresar cómo se siente, porque él mismo no reconoce estas fases que usted ha descrito, no reconoce lo que está pasando y simplemente siente que no está siendo reconocido, ¿no? Y la otra parte, que viene a ser el empleador, tampoco es capaz de identificar cómo se siente su trabajador. Entonces, ¿cuán importante es esta comunicación de ambas partes? O por lo menos una de ellas, ¿no? Por lo menos una de ellas, por lo menos, para empezar. Definitivamente. Hay dos lados que juegan roles importantísimos, ¿no? La tasa de prevalencia, ¿no? Del síndrome de agotamiento en distintas profesiones. Hay varios estudios, ¿no? Dentro de ellos, a pesar de que son estudios antiguos, pero que dentro de la literatura nos menciona, ¿no? Que las profesiones de ser médicos pueden generar también un gran desgaste profesional, ¿no? Y nosotros como psicólogos de la salud, pues, y dentro más su especialidad como la psico-oncología, que es una población donde el paciente va a pasar por tratamientos sumamente agresivos, pues lógicamente va a necesitar de un equipo profesional que pueda ser altamente competente. Y dentro de esto, pues buscamos que los profesionales, psicólogos y oncólogos, pues cumplan una gran labor de poder sostener a este grupo de personas profesionales, ya sean médicos, técnicos, etcétera, ¿no? Los profesionales en oncología, pues también sufren de estrés, ¿no?
una de las características propias es el contacto constante con personas que sufren, el sufrimiento, ¿no? Esto lo hemos visto en todas las otras también áreas de pacientes, y algo que nos ha notado a nivel mundial ha sido el COVID, como los que hemos mencionado, ¿no? Todos hemos sufrido una pérdida. La enorme carga emocional a la que han de hacer frente también, ¿no? La complejidad de la misma enfermedad, el cáncer, ¿no? Las necesidades de estar al día también frente a los nuevos tratamientos y la falta de una cultura de apoyo también a nivel nacional, ¿no? Aspectos prácticos también que a veces suceden, no solamente con el sistema de oncología, también, ¿no? Yo creo que con otras especialidades de carreras de salud también se da. A veces la burocracia que mencionaba, ¿no? Un sistema burocrático, la escasa participación, la toma de decisiones que afecta al trabajo, la falta de cultura de trabajar en equipo, eso también, la falta de habilidades dentro de esa cultura, ¿no? La escasez de tiempo y la elevada presión asistencial. Esto, ¿no? La presión. Recuerdo, pues a veces dentro de los médicos también tienen su rango, ¿no? El R1, el R2, el R3, el R4, ¿no? El médico de staff de primer año, de repente el que es nuevo comparado con el médico de staff que es más antiguo, ¿no? A veces la carga que se les da también a cada uno de atender de repente 40 pacientes en un día, ¿no? A diferencia quizás de otros que pueden estar atendiendo 10, 15, o la mitad. Jimmy Holland, una de las psico-oncólogas conocidas como la madre de la psico-oncología, pues ella hace una clasificación dentro de estos grados de estrés que va a presentar un personal que trabaja en las áreas de oncología, ¿no? Desde el nivel bajo hasta el severo, ¿no? Donde pues menciona que hay una dificultad para levantarse con cansancio, fatiga, queja, hasta el nivel más extremo, que es el colapso y el riesgo muchas veces al suicidio. Y dentro de la epidemiología, pues vamos a ver grandes estudios, ¿no? Realizados. Es una de las variables, sabemos, más estudiadas, ¿no? Es burnout con N de otras variables que pueden ser correlacionales, ¿no? Para hacer estudios, ¿no? En diferentes pues, partes del mundo, ¿no? Vemos acá varias que los voy a ir pasando porque en realidad hemos visto también estudios dentro de tiempos de pandemia, hasta ver, por ejemplo, en casos de personalidad también, ¿no? Qué tanto el burnout tendría que ver con el tema de personalidad también en algunas, o el trastorno postraumático que ocasiona también, ¿no? La incidencia y prevalencia también se ha visto mucho, ¿no? Estudios realizados en diferentes países también, ¿no? Tanto en Europa, en Estados Unidos, como en Latinoamérica, ¿no? Este es uno de los estudios que voy a mencionar porque es bastante significativo por la cantidad, ¿no? De muestra, ¿no? Un estudio realizado a 6.150 profesionales sanitarios latinoamericanos, que están en Argentina, México, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Guatemala y España, donde refiere justamente que este estudio indica que el 36.3% de la muestra tiene la percepción de estar quemado, ¿no? O con burnout, y el cual se encuentra muy relacionado con el cansancio emocional y es independiente de la despersonalización, ¿no? El burnout percibido se asocia a esa sensación de deterioro personal y familiar por las condiciones laborales y al planteamiento del abandono de la profesión, ¿no? Entonces vamos viendo cuán importante es. De hecho que también en nuestra institución, en el INE, donde yo trabajo, también se han realizado estudios. Hay el estudio Talavera, el doctor Iguarino también en Venezuela, ¿no? En fin, hay muchos estudios de evidencia, y frente a estos estudios de evidencia y saber el concepto también de burnout, pues, ¿qué se puede hacer? Y ahí va la respuesta a esa pregunta tan interesante que nos hace el público, Ivonne.
¿no? De cómo ver, ¿no? De cómo analizar. Para poder ver, hacer una intervención psicológica también hay que conocer las causas, que podemos analizar en cada caso o grupos, ¿no? Ver también la edad, el género, la experiencia laboral que puede implicar, ¿no? El estado civil también. Todas esas variables que pueden influir, ¿no? No es igual de repente la gran demanda que pueda tener ese trabajador frente a una carga de familia que tiene a su lado, ¿no? Que de repente aquel que no lo tiene, aquel que de repente está en una edad muy productiva para un sistema laboral, que puede estar un trabajador joven entre los 25 a 40 años, ¿no? Vamos a hablar ahí, que es joven, hay un sistema que te dice es productivo y te va a rendir. De repente un trabajador que puede estar quizás entre los 55 o 60 años, que ya vamos bien un trabajador, ¿no? Que puede ya estar pensando más en su jubilación o, ¿no? El sistema está diciendo ya cumpliste. En cambio, el intermedio que queda entre los 41 años a 55 años es el trabajador de experiencia, ¿no? De trabajador que puede formar a otros jóvenes y que también se desgasta mucho más, ¿no? Entonces, eso también es distinto para poder y tener la variable de cómo analizar también cuánto implica, ¿no? Esto para ver qué personal también sufre mayor desgaste, ¿no? La parte personal, la resistencia, la orientación del control, la autoestima, también parte de esas habilidades internas de cada persona que está dentro de un trabajador que pueda manejar sus competencias internas y estas relacionadas al trabajo, ¿no? Las altas expectativas. También ver dentro de las labores la carga de trabajo, cuánto funciona, ¿no? De repente eres coordinador, pero a la vez es trabajo asistencial, también estás tratando de buscar, orientar, etcétera. Y la sobrecarga de funciones a veces también, cuando no sabes como líder delegar, también te sobrecargas Te también. Y conviertes ahí viene. en la zoila, ¿no? Soy la que hago esto, soy la que hago todo. Exacto, mira, exacto. Y vos, mira, soy ¿no? Soy esto, soy el otro. En vez de de trabajar sus 5 yo me quiero, yo me estimo, yo me cuido, está trabajando con Zoila. Pues, ¿entendés? Así es. Los laborales, pues también vemos la presión del tiempo, la mala calidad del sueño, no saber descansar, no poder descansar, conflictos, contacto directo constante, directo con tantos pacientes. Entonces te quedas y estás con pacientes tratando de solucionarlo todo. Doctora, aquí tenemos una pregunta justamente de esto que Arturo nos ha escrito por el chat. Arturo nos pregunta si este tema de agotamiento emocional solamente y que se refiere al tema profesional, también podría estar afectando al ama de casa. Su pregunta tiene tiene dos preguntas en uno. El primer punto, él dice, si solamente afecta a las personas que están en un centro laboral o en casa también, porque comenta, según lo que se entiende, es que al parecer la mamá, ¿no? Está presentando un alto nivel de todo lo que las fases que has descrito, y también si él cree que su hijo, que tiene 22 años, precisamente también está pasando por esta situación que ya prácticamente tiene que estar en constante esfuerzo para ir a clases, ¿no? Que no desea, ¿no? Entonces, y que duerme poco. Entonces, en resumen, Arturo, creo que por ahí va la pregunta, según lo que nos has explicado. Si esto es propio solamente de las personas que trabajan en un centro laboral y si atañe también a qué edades, ¿no? Eso, básicamente. Claro, hablamos del tema del estrés en general porque empezamos con un el estrés, ¿no? El estrés puede darse en cualquier parte, en cualquier área de funcionamiento del ser humano, ¿no? El estrés y el sobreestrés, ¿no? Que uno pueda tener, ¿no? Es que sabemos que también es todo un tema, Ivonne, tú sabes, de hablar de estrés,
y afrontamiento, un estrés sano, saludable, o un estrés malo, ¿no? Y que este estrés malo es lo que hablamos de un sobreestrés de agotamiento, ¿no? Ajá, que no es adaptativo, ¿no? Entonces, que sufre la persona también, como la ama de casa, ¿no es así? A veces el estrés de la presión en el hijo también, ¿no? También surge este sobreestrés cuando los padres son puestos padres que presionan, que autocontrolan, que quieren que el hijo sea perfecto, entonces genera un estrés, una sobrecarga de agotamiento en el niño o en el adolescente. Pero en función al término que hablamos del síndrome del quemado, ¿no? Que se ha hecho evidencia mucho en el trabajador, porque estamos hablando justo de áreas de interacción laboral. No quiere decir que en casa también no se dé este sobreestrés. Se puede dar, ¿no? Pero hablamos de otras características causales distintas, ¿no? Que puede presentar estas fases, unas fases que puedan llegar, ¿no? Que están descritas quizás con otros contenidos más específicos, ¿de acuerdo? Pero que puede al final generar pues un agotamiento. Entonces, sí podemos pasar también, lo hemos pasado. ¿Quién no ha visto realmente al inicio en la pandemia, todo el mundo reunido, lindo pasar a almorzar juntos en familia, pero después comenzaba a verse el agotamiento de las madres al tener que cuidar a los hijos, ayudarlos en las clases, cocinar, atender, sacar al perrito, etcétera. Y trabajar. Y trabajar, hacer trabajo remoto, exacto. Exactamente. Entonces vamos viendo justamente acá lo importante ya de nuestras intervenciones, ¿no? Y acá hay también, acuérdense que dentro en nuestro país, en Perú, pues al igual se incorporó, como muchos países también, a buscar un protocolo de trabajo, ¿no? Un protocolo de trabajo para evitar esta sobrecarga laboral, ¿no? Y ahí va a los psicólogos también, en recursos humanos, ¿no? En el caso de los psicólogos asistenciales, pues ayudar pues a personal de enfermería, médicos, etc. Se busca pues estrategias que puedan generar de manera grupal o individual, ¿no? Que permitan pues un clima laboral mucho más saludable y se reduzca pues este agotamiento en el personal de salud. Este incluye pues promocionar un estilo de vida saludable, también dentro de un equipo de trabajo con nutricionistas, con rehabilitadores físicos, con psicólogos que puedan ellos ayudar también. Fomentar mucho estas charlas de hábitos saludables, ¿no? Actividades sociales que son parte de la formación, ¿no? Dentro de un programa asistencial, pues decirle a los compañeros que pueden contar con el apoyo psicosocial del equipo de la unidad de salud mental, orientarlos a ellos, ver cuál es el canal o la fuente que está agobiando también, no solamente el laboral, sino los otros estresores que a veces jalan de casa, ¿no? En tiempos de pandemia hemos visto mucho el tema de las pérdidas también, ¿no? Cursar, pues, aprender técnicas de relajación, manejo del estrés y el equilibrio de trabajo, vida social y familiar, ¿no? ¿Qué hay que ver? Hay que analizar el lugar de trabajo también, ¿no? El horario laboral, la limitación de actividad, esta carga laboral que sea equilibrada también, ¿no? A veces en tiempos de COVID hemos visto que pues han estado trabajando arduamente, ¿no? 24 horas, 12 horas, y esto también genera. Tiempos de no COVID, antes del COVID, pues también a veces el trabajador pues salía de su guardia y no iba a descansar a casa, sino se iba a trabajar de repente en otra institución, en una clínica aparte, y eso también generaba de una manera este agotamiento. La capacitación y supervisiones adecuadas, ¿no? Eso también hay que capacitar pues a personas que puedan también ayudar a ellos a que puedan identificar cuáles son las personas, los trabajadores que están pasando por este agotamiento, darles un espacio que puedan ellos pues tener una descarga, de repente un apoyo emocional.
una colaboración y apoyo social, respeto mutuo, el de poder la convivencia dentro de la unidad, servicio, departamento donde están laborando. Promocionar un buen liderazgo es importantísimo y unas buenas relaciones entre los compañeros fundamental. El desarrollo de la resiliencia entre médicos, enfermeras también, cualquier personal de salud, actitudes y perspectivas, valorar, hacer mucho el tema de charlas donde puedan encontrar los valores que no lo aprendes quizás en la universidad ni en el trabajo, lo traes de casa. Entonces, ayudarlos a ellos a fortalecer esos valores, principios que uno debe tener. El equilibrio y la priorización y establecer los límites, ¿no? Los límites también, ¿no? O sea, cuando entras a tu entidad de trabajo, estás en tu rol de trabajador, ¿no? Sales de tu trabajo, entras a otro rol ya. De repente vas de padre de familia, de repente de hija, etcétera. Saber delimitar, ¿no, doctora? Saber delimitar, Cuidarte. porque esto de que termino de trabajar y llego a mi casa y sigo hablando de trabajo, o incluso sigo trabajando, ¿no? No rompemos eso, y que con el COVID no había esa ruptura, porque estaba en la cocina cocinando, luego venía a una sala a trabajar, ¿no? Entonces, cuán importante es delimitar, como usted indica, este punto me parece que es clave para este proceso. Así es. Y buscar este grupo de apoyo, ¿no? Yo creo que no te puedes encerrar en casa o tratar tú de solucionar tus propios conflictos, ¿no? Yo creo que aprender a soltar implica también el poder compartir, el poder quizás encontrar tus grupos de amigos con los cuales puedes interactuar, ya sea tomando un cafecito, o salir, pasear, correr, ir al cine, etcétera. Un poco de karaoke también es muy bueno, ¿no? Claro. Y exacto, el bailar. Claro, porque etcétera. cantas, te mueves, claro, es que te mueves, o sea, hay que comprender eso. ¿Por qué la gente de repente está diciendo ir al karaoke? ¿Por qué si a mí no me gusta cantar? Porque al cantar estás liberando, estás respirando, estás moviendo todo el cuerpo, nos estamos ejercitando, todos nuestros sentidos se ponen en marcha, entonces es como un motor que se enciende, ¿no? Y entonces se recarga nuevamente, por eso es importante. Ya si cantan bien o no, se llevan un Grammy, eso no está en telejuicio. Así es, practicar algún tema de deporte que más te interesa, etcétera, ¿no? O crear la creatividad, de repente pintar, no sé, hacer alguna actividad manual, etcétera. Cada uno va a encontrar ese interés o descubrir una vocación oculta que por ahí no lo reconocía, ¿no? Algo que debemos darnos cuenta es que cómo alejar el burnout, ¿no? Es aceptar que no eres Superman, ¿no? Que eres aquel que vas a solucionarlo todo, ¿no? No eres el defensor de todos, ni tampoco vas a buscar ser el que todo lo puedes hacer, ¿no? Eso, ¿no? Doctora, dime. Disculpe, en este punto que acaba de decir, disculpe que aquí le corté, le pregunto, ¿cuán sencillo puede ser o cuán difícil puede resultar en una sociedad como la nuestra, donde el latino, ¿no?, es todista y está muchas veces enfocado en una actitud de hacerlo de todo? Y usted hablaba hace un momento esta falta de habilidad social para trabajar en equipo, delegar. Y entonces está versus esto que usted propone, o que propone este afrontamiento, y la otra parte cultural que tenemos como latinos, como país, de ser todistas, sobre todo los peruanos, de ser todistas, ¿no? ¿Qué tanto? Porque lo llevamos en nuestro día a día. ¿Cuánto de ellos es tan factible hacer? ¿Cómo transformar eso? Ser consciente, primeramente, ser consciente, reconocerte. Cuando uno no aprende a decir, oye, me tengo que querer, y querer significa que me tengo que cuidar. Y ahí va uno de los pautas de cómo alejar el burnout, ¿no? El de ser todo, el ser salvador, porque a veces es ese rol, yo salvo a todos, ¿no?
Entonces, que querés es Superman, porque Superman aquel que salva, ¿no? Y aquel que no es destructible, ¿no? O sea, pero en realidad sí, pues nosotros, Superman es algo que no existe. Tú existes, tú eres real, por lo tanto te puedes destruir. Eso es ser más consciente. Entonces, quieres cuidarte y quieres cuidar a los demás, ponte los límites, ¿no? Ponte a stop, ¿no? Y aprende a delegar, a compartir la mejor forma, ¿no? Ten expectativas razonables también, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer y qué cosas también le corresponde a otra persona, ¿no? Estas expectativas, ¿no? Dejar el trabajo en el trabajo, lo que mencionábamos hace un momento, Ivonne, ¿no? Los roles que cumples, ¿no? En el trabajo queda lo del trabajo. Tu mandil quedó quizás en el armario, en el colgador, ¿no? Esa bata blanca, y saliendo de allá ya estás con una ropa, tu ropa de persona que eres, ¿no? De ser humano, común, corriente, como te llamas Giovanna. Y cuando llegas a casa cumples el rol de repente de hija, de mamá, etc. Desconectarte de verdad, ¿no? Desconéctate, ¿no? O sea, ya no, como decías tú, Ivonne, ¿no? O sea, ya en casa no voy a hablar de trabajo, en casa no voy a estar hablando de... Me desconecto porque quiero en casa de repente respirar el aire de casa, comer gratis mi comida, preparar mi comida, o desconectarme si estoy de vacaciones, ¿no? Si me toca ya disfrutar mis vacaciones, pues disfrutándola, ¿no? Quizás yendo al parque, o si puedo viajar, o si puedo de repente visitar a alguien, pues lo hago. Entonces es realmente desconectarte de todo lo que es un ambiente quizás de tensión. No estar en casa, en vacaciones, te está preguntando cómo va el trabajo, ¿sí? Darte esos permisos, ¿no? Sí, ¿No? Que exacto. están de vacaciones con el celular mandando mensaje para ver cómo si... Yo cómo conocí a les un fue en el trabajo, ingeniero. ¿no? Sí, yo conocí a un ingeniero que me lo mandó la empresa para poder evaluarlo y ayudarlo, porque era un buen profesional, bastante competente, pero su liderazgo se había vuelto un poco tóxico para su equipo de trabajo. ¿Y qué había pasado cuando tuve en sesión? Pues el señor, ¿no? Tenía, no te miento, 4 celulares, 4 celulares. Y él me dijo, doctora, no los puedo apagar, tengo que estar encendido, porque ya me van a llamar. Y estaba en sus 15 días de cual llega a Lima para que disfrute con su familia, ¿no? Entonces él decía, y yo le pregunté, ¿no? Si él tenía los 4 celulares encendidos las 24 horas del día. Me dijo que sí. Entonces desde ahí ya vamos viendo que no se desconecta, ¿no? Y no se da ese permiso también de decir, oye, estoy cansado, estoy agotado, ¿no? Él no decía, no, yo tengo que mantenerme acá, atento a cualquier incidencia, porque sin mí no se resuelve nada. Entonces ese concepto equivocado De de Salvador, ¿no? Salvador, De exacto, Superman. así Y es. que es un concepto mucho, yo recuerdo en mi etapa organizacional, es el concepto muy claro del servicio al cliente y del vendedor, ¿no? Del Así área es. comercial y del servicio al cliente tenemos mal enfocado eso, ¿no? Hay que estar el 24/7, pero ningún ser humano aguanta 24/7, pues. Eso es lo real, el tema de Así prioridad. es, así es. El de cuidarte, ¿no? Déjate querer por los tuyos, déjate aceptar, apapachar, que te besen, que te digan cosas bonitas, ¿no? Cuídate, ¿no? De repente regálate, píntate, arréglate en tu casa, en donde vayas, ¿no? Siempre disfruta, ¿no? Haz algo, cómprate algo bonito, ve a la tienda y ponte en el lado de los perfumes o de las camisas, y pruébate, ¿no? Pruébate lo que quieras, ¿no? Cuídate, date el permiso de disfrutarte de ti mismo, baila, sonríe, grita, toca piano, guitarra, etc. Habla con tus compañeros, es importante hablar, soltarse, tocar, encontrar de repente cuáles son esos compañeros, de repente pueden ser contaditos, pero que sea uno, pero ya tienes a alguien con quien hablar, con quien un poco descargar, ¿no? Busca ayuda profesional definitivamente. Busca ayuda profesional, que sea gente que te dé la garantía de tener la experiencia
experiencia, está reconocido como profesional apto para poder ayudarte, ¿no? Hace poco, por ejemplo, les comento a todo nuestro público general, ¿no? Y esto no va contra a otras personas, pero sí, por ejemplo, las noticias que leía hace unos días atrás en España, por ejemplo, hay estas personas que no tienen un aval de formación terapéutica profesional, de haber Los coaches. estudiado exactamente, y estos famosos coaches que llevan quizás un curso o meses nada más de formación, no te garantiza que puedas ser un profesional que te pueda ayudar a entrenarte o ayudarte terapéuticamente, pues a poder tener mejores habilidades personales. Ya ha habido una sentencia y hay una normativa a estas personas que están invadiendo una profesión que no les corresponde, ¿no? Exactamente. Y Hay emociones algunos. positivas, actitud. Dime, te No, escucho. no, le decía que hay algunos que sí se vienen preparando, llevan una formación terapéutica, pero son muy Así es, pocos, ¿no? Pero son son muy muy pocos. pocos, pero hay algunos que Ajá. simplemente, como dice usted, ven la parte por delante de la motivación, de pensar bien, pero no se entiende, no se comprende que no Mm, es un tema aquí, sino es un así tema es. adentro, más profundo, ¿no? De Ujú, estructura, es un tema de estructura. así es. Aquí es. Y bueno, un poco para finalizar, las emociones positivas, ¿no? Esta actitud positiva y la psicología positiva que también es algo muy importante. La alegría dice que es esa risa, ¿no? Y aumenta nuestra dopamina, ¿no? La estabilidad está dada por esa serotonina. La tranquilidad, ¿no? Nos da a través de la relajación, ¿no? Y nos hace un poquito disminuir esa adrenalina, a veces que nos pone, pero ahí. Amor, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la compasión a través de la empatía, cuán importante es ser empático, la confianza y seguridad nos va a brindar la oxitocina, el perdón, trabajar el perdón también, no el resentimiento, ¿no? El resentimiento es tóxico, el resentimiento es parte de ese generar esa tensión, ese estrés, ese burnout. Y aprender a agradecer por este día, por cada segundo de vida, agradecer porque estás teniendo un compartir de trabajo en equipo, ¿no? Así es. Bueno, y estas un poquito las conclusiones. Yo creo que estamos con la hora. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas ya para Sí, poder compartir. sí, perfecto, doctora. Realmente que sí, este es un tema que, como todos los invitados le decimos, hay mucho por buscar, por ver, por compartir. Entonces, esta es una introducción y le agradezco por este proceso. Justamente Mati Tincahualpa, que nos comentó sobre el tema de ver perder a los seres queridos y no poder estar. Entonces, ella nos cuenta, mi papá falleció a los días, mi hermano, o sea, falleció su papá y a los días su hermano. Soy paciente oncológica en controles, la desesperación también de esperar las llamadas de los médicos, no poder verlos fue horrible. Un conjunto, ¿no? Un conglomerado de Exacto. situaciones que definitivamente la desestabilizan a uno, ¿no? Y ahí está el punto de que no tenemos que ser fuertes, ¿no? Exacto. Ese término, no Exacto. tenemos que ser fuertes, ¿no? Y aquí nos hacen la pregunta, Vanessa Díaz nos dice el rol, doctora, ¿qué rol cree usted que cumple la oración? Yo imagino que se refiere a la espiritualidad, ¿no? Al tema de la religiosidad o la espiritualidad, que son dos puntos diferentes, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay tú sabes que dentro de las evidencias científicas y las teorías de afrontamiento que refieren diferentes autores, está como estrategia la religiosidad y otra la estrategia de la espiritualidad. Entonces, la religiosidad tiene que ver con tus creencias, ¿no? Eres si es católico, evangelista, testigo de Jehová, etcétera, ¿no? Y dentro de ellas está la forma como tú expresas esa religiosidad con la oración. Todo aquel que es creyente, que cree, tiene una oración hacia un ser supremo. Y si eso te ayuda, está bueno todos
es respetable, ¿no? Y eso también te ayuda en toda otra estrategia que se llama espiritualidad, tu crecimiento y darle sentido de afrontar mejor, ¿no? Esa situación o problemática, ¿no? Definitivamente, ¿no? Todo, vamos incrementando en todo, es parte de lo que te puede ayudar. Ujú. Muchas gracias en esa pregunta, Vanessa. Esperamos haberte podido responder. Y aquí usted habló de un punto importante, doctora, darse el permiso, ¿no? Darse el permiso. Miren qué interesante, me quedé con esa frase dentro de sus diapositivas. Usted tenía una presentación en la que decía, si no estás conforme, creo que decía una de sus diapositivas, por ahí la de repente la tiene en una de los inicios, que si no estás conforme en un lugar donde estés, muévete o sal de allí, algo así decía, ¿no? Por ahí debe estar una de sus diapositivas. Ya. Pero qué importante esta frase que también usted hoy día nos ha hablado del perdón, ¿no? Esta carga de no del resentimiento, ¿no? Y traigo a acotación esta palabra, porque en estos días hemos hablado mucho de este tema de, salió, bueno, en la publicidad, un artista que ha hecho su canción, que ha generado una serie de conglomeraciones, de circunstancias. Sí. Y es importante que la gente habló de duelo, habló de que tengo que descargar todo lo que siento, pero cuán importante es el perdón. No significa no creer o negar lo que ha ocurrido, sino tiene que ver más con aceptar y seguir. ¿No? Entonces, creo yo que este desgastamiento, este desgaste emocional al que nos enfrentamos como sociedad, creo que empieza con este primer punto que usted ha mencionado. Aceptar que no somos Superman, que no lo podemos absolutamente todo, ¿no? Y vivir en comunidad, ¿no? Así es. ¿Okay? Sí. Bien. ¿Tiene alguna acotación adicional que desearía compartir, doctora? Pues no, claramente decirles a todos de que definitivamente somos seres humanos, somos ente que vive, que respira. Por lo tanto, no seas pues una persona que te creas, pues como hemos mencionado, ¿no? Que lo sabes todo, que todo lo vas a resolver tú, ¿no? Sé consciente de que tienes el permiso de aceptarte tal como es y que vas a buscar la mejor forma de regular tus emociones, ¿no? Y cuando sientas que ya no puedes, pues recurre a los verdaderos profesionales. Eso es muy importante, que no es malo recurrir, pedir ayuda. Al contrario, es un gran valor de darte cuenta de que tienes tú también parte de tu crecimiento, que no estás solo. Eso es. A veces es de valientes decir, reconocer, sí, lo necesito. Así es. Así gracias, que, doctora. Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias por la atención de todos. Sí, doctora, solamente para no quedarnos con una última pregunta de Julia. Julia nos pregunta, ¿cómo este desgaste emocional podría afectar a un paciente oncológico? ¿Podría desencadenar en un cáncer? Ella dice, ¿podría desencadenar en un cáncer? Oh, ok. Sí, bueno, acá hablaríamos de muchos temas en sí, ¿no? Hablamos también del sistema inmunológico, de la neuropsicoinmunología, cuánto el sobreestrés puede disminuir si es que tú no estás con una buena alimentación, ciertos nutrientes, haces desgastes, deshoras de trabajo, no duermes bien, etcétera. Puede ser un riesgo a bajar las defensas, pero eso sí, no necesariamente podemos decir que por esto te ocasiona el cáncer. El cáncer todavía no se descubre una causa exacta, pero que puede ser un factor de riesgo, sí. Una persona que ya es diagnosticada con cáncer y también su sistema inmunológico está pues vulnerable, está muy sensible, está por debajo muchas veces porque es parte a veces del riesgo y genera mucha tensión, mucho estrés, de repente falta de apoyo familiar, de repente está queriendo mantener una rutina de trabajo,
tratamiento oncológico también tiene que tener espacios para que pueda regularse, porque de una u otra manera se afecta. Entonces, sí se está estudiando, sí hay evidencias, pero no es contundente. Sí, eso sí les digo, ¿no? Hay muchas teorías que nos dicen de que el sistema inmunológico cumple una gran labor para afrontar determinadas enfermedades. Hay un factor de riesgo que si disminuye, activa enfermedades crónicas como el cáncer, pero que también no es absoluto, ¿no es cierto? Hay otras variedades hereditarias, de repente, otras más que puedan tener también como riesgo, ¿no? Sí. Bien, Julia, te agradecemos por tu pregunta. Esperamos haberte podido aportar, contribuir a lo que, y es una pregunta bastante extensa, ¿sí? Pero de alguna manera comprender que en todo momento nuestra salud emocional es la médula de todo nuestro comportamiento, ¿no? De todo, en todos los sentidos. Cuanto más conscientes seamos conscientes de ello, más alejados vamos a estar del síndrome de burnout. ¿Sí? Bueno, les agradecemos a todos el día de hoy. Los invitamos a participar en nuestra próxima sesión, el próximo jueves, también a las 8 de la noche. Hoy tuvimos nuestra cuota de estrés, ¿no? Estuvimos a punto de quedar quemados, pero no nos dejamos, y así estamos aquí. Gracias por darnos estos 20 minutos adicionales de nuestro tiempo, de su valioso tiempo, y los vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia y por su participación, y con nosotros es hasta otro momento. Gracias, hasta pronto, Gracias. cuidémonos. Gracias.